Hermanos, Dios los bendiga, un gusto saludarlo. Vamos a tratar el último tema de esta serie que he titulado Oración y vida cristiana real. Vamos a empezar con una pequeña oración. Señor, gracias por todo lo que hemos aprendido en esta serie. Hoy queremos dar el siguiente paso, vivir una relación real contigo. Enséñanos a orar, a caminar contigo y a vivir una fe verdadera. Amén. Bien, bueno, ya a través de la serie ya vimos qué es el pecado, quién es Dios, quién es Jesús, qué es lo que hizo por nosotros, cómo responderemos. Una pregunta muy personal que revisamos por ahí hace un par de enseñanzas. Cómo responderemos a lo que Jesús ha hecho, a la lectura de algunos consejos prácticos para la lectura de la Biblia, etc. Bien, sin embargo, si resumimos estos últimos temas para poderlos aplicar en nuestra vida, es cómo vivimos todo esto todos los días, porque no solamente es de una reunión el domingo, sino que la fe no solo es entender, la fe es una aplicación, es vivir una relación diaria con Dios. Y tenemos que respondernos a la siguiente cuestionamiento: ¿qué creemos que significa tener una relación real con Dios? Bueno, en primer lugar, tenemos que entender también qué es la oración. Para tratar de definir de una manera muy simple la oración, orar, o vamos a decir lo que no es orar. Orar no es repetir palabras, o sea, a veces nosotros leemos el Padre Nuestro y lo repetimos religiosamente, no lo sabemos desde principio a fin, sí, y lo repetimos como una liturgia. Orar no es hablar bonito, no es algo religioso, más bien orar es tener un diálogo real con Dios. Es así como hablamos con nuestros hermanos, con nuestros hijos, padres, el esposo, la esposa, cualquier ciudadano. Cuando entablemos una charla, bueno, de esta manera es lo mismo, es tener una conversación continua con el Señor, haciéndole saber nuestras preocupaciones, agradecerle. Estamos muy acostumbrados a que automáticamente relacionamos la palabra orar con pedir. Vamos a orar, o sea, vamos a pedir que nos dé salud, que de alguna manera nos proteja, que nos vaya bien en el día, en el trabajo, en el negocio, etc. Entonces es una constante de estar pidiendo: Dios, ayúdame en esto, bendíceme en esto, cuídame de esto. O sea, siempre es estar pidiendo y pidiendo y pidiendo. Y de cierta manera no está mal, o sea, bien lo dice Filipenses 4:6, que por nada estemos afanosos, sino que hagamos conocidas nuestras peticiones delante de Dios. O sea, que todo lo que ocupemos, necesitemos, también se lo digamos al Señor. Sí, es completamente fidedigno y genuino, pero también tenemos que entender que la oración no solamente es pedir, es también ofrecer. ¿Qué le ofrezco? Ofrecerle palabras de adoración, de alabanza, de agradecimiento, que lamentablemente muy poco se hace, o muy poco lo hacemos, incluyéndome en particular. A veces olvidamos o omitimos esta parte de agradecerle a Dios por tanto que nos ha dado, por lo que nos ha dado. También es una bendición, aunque no lo parezca en el momento. Entonces, si hablar con Dios es orar, entonces nosotros podemos contarle nuestros problemas, nuestras dudas. No está mal dudar, ¿verdad? Y Dios, aunque dudemos y no se lo hagamos a Dios, no es que Dios no lo sepa. Las decisiones que vamos a tomar, que Dios nos ponga la sabiduría máxima para tomar una decisión, para que conozca nuestras emociones, no solamente en alegría, en la tristeza, en el enojo, que Él nos conozca. Bueno, Él no ya nos conoce, más bien que nosotros le expresemos, ¿verdad? En pocas palabras, hablar con Dios es como hablar con alguien cercano. Y Dios continuamente nos exhorta a estar orando. O sea, Jesucristo más bien lo expresa, como lo dice en Mateo 6:6, que hagamos cuando oremos y entremos en nuestro aposento, o sea, estemos en un lugar con cierta privacidad, por así decirlo, y oremos a nuestro Padre, o sea, que hablemos. Y Dios se goza en esto. Esto genera un vínculo, un acercamiento, porque Dios nos quiere escuchar todos los días. Y Dios también nos habla, o sea,
como dice Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra. O sea que lo que yo voy a recibir como contestación o retorno, por así decirlo, del mensaje, no es más que la Biblia. O sea, el mensaje de Dios es el consejo de Dios escrito y hablado cuando lo leemos, porque la palabra de Dios es viva, o sea, no tiene una fecha de caducidad. Los consejos que tiene aplican para cualquier época futura y aplicado para cualquier época del pasado. O sea, los consejos que tiene de moralidad de cualquier tipo siguen vigentes, ¿verdad? Entonces, tener una relación con Dios al estar orando, también no solamente es que nosotros hablemos, sino que nosotros escuchemos. ¿Y cómo vamos a escuchar a Dios ahora? Bueno, principalmente a base de la Biblia. O sea, ese diálogo, ese círculo de comunicación se va a cerrar cuando yo hablo y cuando yo leo, y cuando yo leo es escuchar la palabra. Algunas personas van a decir, es que Dios ya no habla, etcétera, etcétera, o Dios no me habla. El ser humano lo que le gusta es lo simple, lo práctico, lo sencillo y lo instantáneo. Y dicen, Dios no me habla. Bueno, la pregunta es más bien, ¿has leído la Biblia o no abres la Biblia? O sea, ¿cómo quieres que te hable, verdad? Yo en lo particular nunca he escuchado alguna voz externa, ¿verdad?, donde alguien me esté hablando y me esté aconsejando. Yo creo que si eso pasara, pues me asustaría muchísimo. La verdad es que ni siquiera sabría cómo reaccionar. Hasta ahorita los consejos y los pensamientos que surgen a través de la palabra, yo digo, ok, Dios me está hablando a través de su palabra. Es como lo he vivido, pero son experiencias personales. Lo que yo vivo no es lo que ustedes van a vivir, pero creo que el consejo que sí le va a servir es que lea su palabra y ore al Padre. Entonces, si lo dejamos como un concepto general o una aplicación simple, es oración más Biblia es igual a una relación completa. Bien, entonces esto nos va a ayudar poco a poco a ir teniendo una vida cristiana real, ¿verdad? Y no una vida religiosa. Y tener una vida cristiana es que Cristo viva en nosotros, ¿verdad? Que no vivamos ya nosotros, como lo dice Gálatas 2:20, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. O sea, que cada vez esos rasgos de la carne que se han presentado durante toda nuestra época de la vida se vayan disminuyendo más y que el carácter de Cristo sea el que vaya reluciendo poco a poco. Esto no surge de un día para otro, mis hermanos, ojalá fuese así. La verdad es que mientras sigamos vivos, la ira, el enojo, los arranques, el deseo, los malos pensamientos siempre van a morar en nosotros, porque pues es lo que hemos heredado por la parte carnal. Sin embargo, el irnos poliendo con la aplicación de la lectura de la Biblia, o sea, tomar los consejos y aplicarlos, es reflejar un poco el carácter de Cristo. Entonces, ser cristiano como tal, o para decir cumplir con cierto requisito, por así decirlo, es eso, o sea, es reflejar un poco de las enseñanzas de Jesucristo. Nos demanda, porque de cierta manera la Biblia es mandatoria, ¿verdad? Como no odiar, que el enojo no dure más de un día el enojo de nosotros contra nuestros semejantes, etcétera, etcétera. Eso es reflejar cada vez poco a poco a Cristo, ¿verdad? Y la única manera de lograrlo es estar aferrado a Dios. Yo sé que las preocupaciones del día a día nos van consumiendo, y es por ello que a veces olvidamos orar, olvidamos leer, tener esa lectura, y cuando empezamos a hacer eso a un lado es cuando la carne empieza a retomar fuerza, a resurgir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos abandonamos espiritualmente y lo carnal empieza a tomar mucha fuerza. Entonces, ser cristiano no es saberse versículos de memoria solamente por saberlos, si no los aplicamos, sino aparentar ser buen esposo, buena esposa, buen hijo, buen hermano, buen vecino. O sea, lo podemos aparentar, pero por mucho que aparentemos, al final es Dios quien conoce nuestra verdadera personalidad, y aunque podamos engañar a los demás, no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Y eso es gravísimo, porque entonces nos importa más dar una buena imagen, nos importa más que hablen bien de nosotros a que realmente Dios exprese bien de nosotros. Esto nos obliga a ser hacedores de la palabra, como lo menciona Santiago 1:22. La fe real cambia decisiones, cambia actitudes
y sobre todo cambia el corazón. Recordemos que la palabra dice que Dios nos dará nuevos corazones, ¿verdad? Entonces, algunos ejemplos solamente sencillos es perdonar. Nosotros debemos de perdonar, ¿sí? Es difícil, definitivamente hay situaciones que son complicadas, muy complicadas por el daño que nos llegaron a hacer. No hablar con mentiras, siempre le decir la verdad, por mucho que esto nos incomode o nos genere conflictos, la verdad siempre tiende a relucir. Y actuar con integridad, debemos actuar con integridad lo más que podamos. Bueno, de hecho lo correcto es siempre, ¿no? Entonces debemos ser íntegros en el comportamiento para ir demostrando y puliendo que ese viejo hombre ha quedado atrás, ¿verdad? Me refiero a ese viejo hombre en el sentido carnal, ¿verdad? Incluyendo hombre y mujer. Aún así, nosotros vamos a tener una lucha constante, porque la lucha es real, ¿verdad? Digo, el apóstol Pablo lo expresa de una manera magnífica en Romanos 7:19, cuando menciona: no hago el bien que quiero, sino lo que no hago, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces nosotros debemos ser conscientes de que no vamos a ser perfectos, que no esperemos perfección de nuestros hermanos en Cristo, que también tienen sus momentos difíciles, sus batallas, y que pues también en algún momento podemos llegar a fallar, pero el que fallemos no quiere decir que nos dejemos ahí rendidos, dominados por el pecado, sino levantarnos, sacudirnos, porque Cristo nos ha limpiado de todo pecado, ¿verdad? Y tomar nuestra cruz y seguir adelante. Todos vamos a luchar con malos hábitos, pensamientos y tentaciones, ¿verdad? Pero Jesús nos alienta a andar en el Espíritu. Entonces podemos estar seguros de que en la lucha solos no estamos, y que nuestra dependencia siempre debe de depender de Dios. Y esto nos llevará a un proceso de crecimiento. Es gradual, ¿verdad? O sea, es como la semilla que plantamos. Yo al plantar una semilla no espero que crezca al segundo, sino que tienen que pasar días, y dependiendo del fruto, la semilla incluso pasan semanas, meses o años para que podamos ver un fruto al final. Bueno, el crecimiento cristiano también es un proceso que poco a poco nos va a ir puliendo su palabra, como lo dice Filipenses 1:6. Él comenzó en vosotros la buena obra, y Él la perfeccionará. Entonces, el crecimiento espiritual no va a ser instantáneo, será progresivo, y el trabajo es diario. Dios va a trabajar en nosotros día a día. Es como construir una pequeña casa. Se comienza de los cimientos y día a día se va avanzando poco a poco hasta tener una casa final. Bueno, nuestra casa final está con el Señor Jesucristo, y el cimiento diario sería el alimentarnos de su palabra y poderla aplicar. No nos desanimemos, mis hermanos, por si no queramos sentirnos perfectos. Habrá días malos, días buenos, pero no olvide que en cada término de día agradecerle a Dios que le ha permitido vivir un día más. El fin de la vida cristiana no es vivir muchos años tampoco. Claro, Dios ha determinado cuántos días vamos a vivir, es un hecho. Él lo conoce todo. Sin embargo, mis hermanos, comprendo y entiendo que a veces podemos tener el temor de la muerte, o tal vez no la muerte, sino cómo morir. Cada quien tendrá un temor y un concepto diferente acerca del final que podamos tener, pero sin embargo hay algo que sí es completamente real, que al final de esta vida humana nos vamos a enfrentar al Creador, creamos o no. Entonces usted trabaje, ¿verdad?, en su vida espiritual, porque lo único que le espera y lo único que usted va a tener al final de sus días es la muerte. No se va a poder llevar nada de esta vida, nada de lo que haya logrado, mucho o poco, nada podrá llevarse de la vida eterna. Solamente nos queda enfrentarnos con el Dios verdadero, y si hemos sido justificados, definitivamente Dios nos estará esperando con los brazos abiertos, y es lo que yo le invito el día de hoy, mi hermano, que nos volvamos a Él, que Él nos ha puesto esas palabras
que nos ha mandado a su Hijo Jesucristo para que nos arrepintamos, para que nos volvamos a Él, para que nazcamos de nuevo por su gracia y misericordia. Y si aún estamos vivos, si usted escucha este mensaje tan simple, si usted lo quiere, pero por muy simple que sea, la invitación estará abierta, porque Dios realmente está esperando a que el pecador se vuelva a Él, y Él nos está buscando a través de su palabra. Entonces, mis hermanos, el consejo que les puedo dar para que la fe sea sostenible a largo tiempo es que oremos a diario, leamos la Biblia a diario, que nos rodeemos de personas de fe. Yo sé que este es un tema que puede ser un poquito más complicado, porque, bueno, en lo personal, en la empresa en la que yo trabajo, pues no conozco a muchas personas, o hasta la fecha no conozco a alguien que sea cristiano. Me es muy complicado rodearme de gente así, y todo el día, pues, mis compañeros y compañeras, pues yo entiendo la naturaleza que tienen, tengo que tolerar la forma en que se expresan, la forma en que se dirigen hacia mis compañeros o hacia mí mismo. No tengo otra opción de no tolerarlos, ¿verdad? Sin embargo, sí quisiera a veces estar rodeado de fe, ¿verdad? Compartimos pensamientos, deseos muy similares, pero no es posible, y yo creo que es el momento ahí precisamente para poder brillar y ser esa sal, esa luz que Dios nos demanda. Algo, y yo sé que soy muy insistente en esto y demasiado redundante, pero sí es que hay que obedecer lo que aprendemos, y lo que aprendemos es a través de la palabra, ¿no? Meditar en su palabra, meditarla de día y noche, así como lo dice Josué 1:8, meditarás en Él día y noche, o sea, en Él, o sea, en Dios y Jesucristo, en sus mandamientos, para que constantemente, la constancia es más importante que la intensidad, ¿verdad? O sea, que es poco a poco como vamos creciendo y vamos incrementando, si usted quiere llamarle porcentaje, grado, lo que usted guste, para ir incrementando y ir generando una fe sólida. Entonces, teniendo una fe ya aplicada en la vida real, no solamente va a ser una fe que se muestre cuando nos reunimos los domingos, los martes, los lunes, los del día que usted guste, sino que la fe se debe de vivir en el trabajo, en la familia, en las decisiones que tomemos y en medio de los problemas, ¿verdad? Porque esa fe es la que va a alumbrar a nuestra vida y a la vida de los demás, porque nuestra vida va a reflejar la fe. No podemos, así como nuestro físico refleja cómo nos alimentamos, si nos alimentamos mal, con tanta golosina, carbohidratos, etcétera, pues ya estamos más pasaditos de peso. Es un reflejo de lo que estamos comiendo. Bueno, espiritualmente es lo mismo. ¿Con qué me estoy alimentando? O estoy completamente anémico. Al estar anémico no tengo ni fuerzas espirituales para poder hacer algo, ¿no? Entonces, el estar cosechando, interactuando con mis hermanos en Cristo, con la palabra de Dios, con Dios mismo a través de la oración, me hará madurar e ir creciendo poco a poco en la fe. Entonces, como conclusión, hablar con Dios es orar, escuchar a Dios es leer la Biblia, hay que vivir lo que aprendimos, hay que depender de Él, hay que crecer día a día. Dios no quiere visitas ocasionales ni relaciones ocasionales, Él quiere una relación diaria con nosotros. Y ya para cerrar, mis hermanos, durante esta serie aprendimos quién es Dios, qué es el pecado, quién es Jesús, lo que hizo por nosotros, cómo responderemos, pero todo esto solo tiene sentido si realmente lo vivimos. Entonces no dejemos que esto se acabe aquí, ¿verdad? Sino que comencemos a caminar con Dios. Oremos. Señor, gracias por todo lo que nos has enseñado. Hoy queremos comenzar una relación real contigo. Ayúdanos a orar, a buscarte,
a vivir tu palabra y a depender de ti cada día. Que nuestra fe no sea solo palabras, sino una vida transformada. Guíanos, fortalécenos y acompáñanos en este camino. Amén. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras, palabras de vida eterna. Hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tus palabras son palabras de verdad y vida. Centro Cristiano Verdad y Vida. Caminemos por la senda de la Escritura y veamos al Hijo de Dios.